Bueno, aquí estamos familia, nos van a hacer una entrevista sobre la oleada de migrantes en Barranquilla, dentro de los cuales están entrevistando la migración de nuestra familia, los cortizos, los judíos sefardí en Barranquilla. Entonces voy a contar la historia del bisabuelo, el tatarabuelo, los judíos y un contexto más amplio, todas las migraciones que llegaron. Aquí tenemos el grupo de la Universidad de la Costa, la CUC, que nos van a hacer, ella es la directora, Hola, mucho gusto. auxiliar, el periodista, y aquí está el libro del abuelo, que se van a basar en eso, muéstralo ahí. Eso, y atrás está todo el escenario ya montado. Tenemos atrás la foto del abuelo, y arriba mi papá, el Ernesto II. Y bueno, va a comenzar esto. Aquí está el busto, no puede faltar el busto del abuelo, que dice Ernesto Cortizo, primer presidente de SCAPSA. Bueno, ahí está el busto. Perfecto. Yo creo que estoy listo. Acción. Bueno, se presenta, nombre completo, a qué se dedica, número de identidad y que autoriza su imagen y su voz para esta producción audiovisual de la Universidad de la Costa. Buenos días. Mi nombre es Jaime Cortizos Cabrera, arquitecto de profesión, cédula de ciudadanía colombiana 8.678.063 de Barranquilla, y autorizo a ustedes, a la Universidad de la Costa, para que hagan un buen uso de esta grabación. Listo, señor Jaime. Empezando esta entrevista, me gustaría preguntarle cómo cree que la llegada de los migrantes transformó la visión del progreso y modernidad de Barranquilla durante la época en la que se fue. La transformación que vivió Barranquilla por el oleada... tengo que mirar a dónde. A mí. La respuesta son Así, bueno, la respuesta, así como usted empezó esto, bueno, así contesta todas. Exacto. El cuerpo tiene que estar rectecito para acá, pero la mirada como tal hacia allá. O sea, yo tengo que... El cuerpo así. Y los ojos para allá. Exacto. Ok, ese es buen dato. Entonces, bueno, comenzamos. Sí, señor. Listo. ¿Le repito la pregunta? Sí, porque ya se me fue el hilo. ¿Cómo cree que la llegada de los migrantes transformó la visión del progreso y modernidad en Barranquilla durante la época en la que llegaron en la que llegó su familia? La ola de migrantes que llegó a Barranquilla fueron los que crearon la transformación y el progreso de esta ciudad, partiendo de personajes muy importantes y en diferentes periodos. Mi abuelo Ernesto es del siglo XX, pero antes de él llegaron los papás, o sea, los bisabuelos. Entonces sí hablamos del siglo XIX, un periodo muy importante para Barranquilla, que fue de 1870 a 1900. Ahí hablamos de llegaron una oleada de migrantes que sí les dieron las bases a Barranquilla para que hoy sea la ciudad que es hoy, pujante, y el siglo XX, por todos estos aportes que hicieron estos migrantes, fue llamada la Puerta de Oro de Colombia. ¿De dónde viene el apellido Cortizos? Los Cortizos somos una familia de origen judío sefardí. Los judíos sefardí, ¿quiénes fueron? Fueron los judíos que estaban asentados en la península ibérica desde 700 años antes de Cristo, y estuvieron establecidos en España y Portugal. Esa península se llamaba Sefarat, por eso se llama a los judíos que estaban en la península ibérica sefardís, y fueron expulsados en 1492 de España por los reyes católicos Fernando e Isabel. Se fueron a Portugal, que les abrió las puertas, y sin embargo en Portugal en 1497 fueron expulsados también por el rey de Portugal por presión de los reyes católicos. Entonces ahí comienza la gran migración de judíos por el mundo. Unos se fueron hacia el sur, al norte de África, otros hacia el norte, Inglaterra, Francia y Holanda. Nuestra familia Cortizo se fue de Portugal
a Ámsterdam, Holanda. Allá estuvieron durante 300 años aproximadamente. Cuando comenzaron ya los holandeses también a conquistar las Américas, aparte de que llegaron los ingleses, los portugueses, los holandeses también conquistaron varios territorios. Dentro de esos territorios conquistaron lo que se llama las Antillas neerlandesas o las Antillas holandesas. Y había otras islas también, en las islas menores. Entonces está San Eustaquio, San Tomás, que son islas vírgenes, Curazao, Aruba. Entonces, para hacerlo, el camino directo fue Ámsterdam. Mi cuarto abuelo, o decir, mi tatarabuelo, el primer cortizo que llega a San Eustaquio. Se establece, ahí nace mi tatarabuelo, que se llamó Immanuel de Joseph Cortizo y José, nacido en San Eustaquio. Él se va a vivir entonces a las Islas Vírgenes en San Tomás. En San Tomás nace mi tatarabuelo, Joseph Cortizos, que él está enterrado en el cementerio hebreo en Barranquilla. O sea, mi tatarabuelo, que nació Islas Vírgenes, San Tomás, la isla, está enterrado en el cementerio sefardí de Barranquilla. Él se va soltero, Joseph Cortizos se va soltero a Curazao. En Curazao se casa con una Esther Yesurún Pinto, una judía también de Curazao. En Curazao había una colonia muy grande de judíos sefardíes que dominaban la banca, el comercio, las exportaciones, importaciones y los esclavos, trata de esclavos. Ahí nace entonces Jacob Cortizos, mi bisabuelo. Mi bisabuelo, a la edad de 26 años, decide dejar las islas y se viene entonces a Barranquilla. Entonces, mi bisabuelo llega a Barranquilla en 1872. Ok, ¿y qué papel tuvieron sus antepasados en convertir a Barranquilla en un referente de innovación y desarrollo comercial del país? El papel que tuvieron, especialmente en ese periodo que ya dije, de 1870 a 1900, es de mi bisabuelo Jacob, que es un muchacho que llega a 26 años y él comienza a traer las cosas que él conocía de ese mundo más desarrollado de las islas por la influencia holandesa. Él llega a Barranquilla, llega a donde un pariente, el señor Álvarez Correa, la familia Álvarez Correa llega primero, en 1841, mi tatarabuelo Jacob Álvarez Correa. Eran parientes, eran ambos Yesurún Pinto, llega donde el primo, se casa con Julia Álvarez Correa, entonces de ahí nace Ernesto Cortizo, de la unión de Jacob y Julia Álvarez Correa, y nace mi abuelo Ernesto Cortizo Álvarez Correa. Pero Jacob, que llega, viene de agente banquero del Maduro Bank. Él llega a Barranquilla con una posición muy importante, porque el Maduro Bank era el banco más poderoso de los judíos en las islas, en las Antillas holandesas, el famoso Maduro Bank. Entonces Jacob llega a Barranquilla, banquero, inmediatamente en esa época como agente. La primera acción que él hace importante para el desarrollo de Barranquilla, crear el Banco de Barranquilla. Imagínate, lo crea en 1873, al año siguiente. Él dice, Barranquilla necesita un banco, porque él conocía el Maduro Bank. Entonces, él reúne a todos los empresarios y comerciantes. Entonces, imagínate, una ciudad se mueve por el banco. Entonces, el primer aporte importante de Jacob Cortizo para el desarrollo de Barranquilla es crear el Banco de Barranquilla, el primer banco que se crea en esta ciudad. Segundo aporte de Jacob Cortizo, ya posesionado él aquí como agente del Maduro Bank y el Banco de Barranquilla, en 1880, ya casado con Julia, ya perteneciente a un grupo importante de otras colonias que llegaron, las colonias italianas, las colonias inglesas, las colonias francesas, las colonias alemanas, comenzaron a llegar a Barranquilla por su desarrollo. Entonces él, en 1880,
no había acueducto. La gente tenía que ir en mulas, traer el agua del río Magdalena, en mulas. Entonces él dice, Barranquilla necesita un acueducto. Jacob Cortizos crea con Ramón Jimeno y otros accionistas menores, pero principalmente Jacob Cortizos y Ramón Jimeno son los accionistas y crean el primer acueducto de Colombia. Estoy hablando de 1880. Entonces, ¿en qué consistía? Llevar el agua a las casas y crear la primera red de tuberías para llevar el agua cruda, no el agua tratada, que eso fue ya posterior. Entonces, segundo gran aporte de Jacob Cortizos, el agua para un pueblo. Tercer aporte de Jacob Cortizos, ya aquí había una sociedad pudiente de extranjeros y locales, entonces dice, a la costumbre de los países europeos que habían clubes sociales. Entonces dice, Barranquilla merece también un club social, porque ya había una élite económica pujante. Entonces él gestiona y crea en 1882 el primer club social de Barranquilla, que se llamó el Club Barranquilla. 30 y pico de socios, y lo eligen a él primer presidente. Entonces, un extranjero que tiene apenas 36 años, 10 años de vivir en Barranquilla, crea el primer club social, el Club Barranquilla. Ok, pasando ya al señor Jaime, ¿puede rodar el cuerpo un poquito más pegado al sofá porque se voltea mucho? Si quieres puedes rodarte más para acá para que no tenga que ladear tanto el cuerpo. Ahí como vamos hasta ahora va a quedar. Bien. Ahí, exacto. Listo. Te mencioné las tres más importantes, porque si te sigo mencionando todo lo que hizo Jacob Cortizos, aquí no terminamos. ¿Me pertenece a algún momento al pueblo alemán? No, porque no eran alemanes. Okay. Pero sí estudió mi papá de pequeño en el colegio alemán, que es distinto al club alemán. Bueno, pero sí, mi Hans Strauss, esposo de Clara Cortizos, pertenecía al club alemán, sí, pero ya después. Ok, bueno, ya pasando de pronto a Ernesto Cortizos, ¿de qué manera influenció a la creación de la aviación comercial en la ciudad? Jacob Cortizos, para ver cómo Ernesto Cortizos, para hablar ahora de mi abuelo Ernesto Cortizos y su influencia y sus acciones, sobre todo en la aviación, que es el punto que vamos a tocar ahora, es que Ernesto Cortizos tiene un padre que ya es un padre económicamente pudiente. Jacob Cortizos es pudiente. Entonces, ¿qué dice Jacob? Yo necesito educar que mis hijos mayores, Rodolfo y Ernesto después, sean educados, ¿dónde? En Alemania. Entonces, mi abuelo Ernesto Cortizos, a los 12 años, lo manda mi bisabuelo a estudiar Alemania en la ciudad de Bremen. Entonces ya Ernesto Cortizos comienza a formarse en un mundo no americano, sino europeo. Hizo su tesis de comercio, se gradúa de comercio en Bremen, conoce todo el mundo, ya conoce de la tecnología, conoce de los avances del mundo. Él regresa ya de 20 años a Barranquilla, él va y estudia también en Inglaterra, en Suiza, aprende 4 idiomas en otros estudios que hizo de comercio. Entonces llega Jacob Cortizos de 20 años, 21, con toda la educación europea, y él comienza a trabajar para los Cortizos y compañía, la empresa de exportaciones e importaciones, que era una empresa grande. La empresa tenía exportaciones antes, en el siglo XIX, de quina y tabaco. Mi bisabuelo tenía una empresa de transportes y tenía sucursal en Nueva York. Entonces mi abuelo entra a formar parte de Cortizos y comienza entonces mi abuelo a desarrollarse en el mundo empresarial de desarrollo. Okay. Para llegar a la aviación más adelante. O sea, él llega, ¿cómo llega a la aviación? Pero primero tenía que formarse como ejecutivo gerente.
Entonces, en 1913, hablamos de algo muy importante, 1913, desarrollo industrial de Barranquilla, porque Barranquilla se convirtió en industrial. ¿Qué se crea en Barranquilla? La cervecería de Barranquilla, la industria de cerveza, porque había cerveza en Cartagena, la empresa de Bolívar de cerveza. Entonces, mi abuelo, ya un joven, más adelantado, con mi bisabuelo y 2 familias más, crean y son los socios creadores y fundadores de cervecería de Barranquilla, la que creó el Águila, la famosa Águila hoy en día. El 33% de las acciones eran de Jacob Cortizos y su familia Cortizos. Entonces vemos la influencia de Cortizos en la industria. ¿Y quién nombran director delegado? En 1913 a Ernesto Cortizos, director delegado. Entonces vemos su influencia en el mundo industrial de Ernesto Cortizos. Esa empresa después pasó a ser por la familia Santo Domingo. Esa empresa en su desarrollo más adelante, en el año 33, comienza Julio Mario Santo Domingo a comprar las principales acciones por un préstamo del Maduro Bank, de Curazao. Esa es otra historia posterior, y ya cervecería de Barranquilla, más adelante la compra Bavaria y más adelante la Sam Miller, pero esa es la historia, origen industrial de Ernesto Cortizo formándose como director delegado. En 1914, Jacob Cortizos con el cuñado Enrique Álvarez Correa crean la sociedad Cortizos Álvarez Correa y crean el Banco de Crédito Mercantil en 1914, un año después. Ernesto Cortizos entra a ser accionista, mi bisabuelo Jacob, principal accionista, y lo nombran gerente. Entonces Ernesto Cortizos es gerente del crédito mercantil, el tercer banco más importante. Tenemos el Banco Comercial de Barranquilla, el Banco Dugán y el Banco de Crédito Mercantil. 3 bancos en Barranquilla. Todavía no había llegado el Banco de la República. Entonces vemos Ernesto Cortizos, primero comerciante, segundo industrial, tercero bancario. Entonces ya Ernesto Cortizos asume una posición muy importante. ¿Cómo llega el tema de la aviación al abuelo Ernesto Cortizos? Resulta que él está en Cartagena en el mes de mayo de 1919. Allá llega un piloto de Estados Unidos, Snod Martin, en Cartagena, trae un avión, quiere que los cartageneros inviertan en la armada y demostración del avión. No ocurre, no hay plata en Cartagena. Mi abuelo Ernesto Cortizos le dice a Snod Martin, mira, vente para Barranquilla, que allá te conseguimos el dinero. Trae en un barco de Cartagena el avión de Snod Martin, lo arman en junio de 1919 y ese es el origen de la aviación de Ernesto Cortizos en la aviación. Snod Martin arman el avión en el parque el 11 de noviembre, donde está hoy la Cook, era el gran parque 11 de noviembre, ahí arman el avión de Snod Martin y existe el primer vuelo de correo aéreo, 18 de junio de 1919 en la historia. Snod Martin llevando las cartas y las tira en Puerto Colombia. Entonces, eso lo gestiona mi abuelo desde Cartagena, que se trae Snod Martin, y los 2 primeros pasajeros de ese avión, Ernesto Cortizos y Arturo de Castro. Entonces, ahí se crea la semilla para Ernesto Cortizos en el tema de la aviación. ¿Qué pasa después más adelante? Snod Martin se va de Barranquilla para Bogotá con su avión, no prosperó la idea. Aquí llega a Barranquilla un agente comercial de Alemania, KMR. ¿Qué trae KMR en su maletín a Barranquilla? Aviones Junker, que habían quedado desocupados de la Primera Guerra Mundial. Finalizada en 1918, pierde Alemania, la aviación alemana es confiscada y hay aviones Junker. Entonces, este hombre viene
a Barranquilla, primero llega a Nueva York a ver si se puede formar una empresa de aviación en las Américas, con pilotos alemanes, mecánicos alemanes y aviones Junker. En Nueva York no tiene éxito, pero conoce a un barranquillero, alemán, hablando de los alemanes, y le dice, vaya a Barranquilla, que es la ciudad pujante del Caribe, y visite al señor Ernesto Cortizos, gerente del Banco de Crédito Mercantil, y preséntele la idea a Ernesto Cortizos. El hombre llega a Barranquilla en el mes de noviembre de 1919, pide cita con Ernesto en alemán, habla alemán, mi abuelo habla alemán, y le vende la idea de los aviones, y mi abuelo inmediatamente toma la idea como propia, y comienza él con su poder, que a la vez también era presidente del Club Barranquilla en ese momento, en 1919, y convence a 4 barranquilleros más Karl Mehrer y más 2 alemanes más que eran representantes. Uno de esos era el representante de la casa comercial Giesecke. Giesecke, otra empresa alemana que llegó en el siglo XIX, gran comerciante. Entonces vemos que la unión de las migraciones alemanas comerciales, por el apellido Giesecke, Stuart House era el gerente de la comercial de la Giesecke, es socio. Entonces 5 barranquilleros, 3 alemanes crean la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos, SCAPTA, y se crea esa empresa pionera de la aviación en las Américas. Y en esa 8 socios, ¿a quién nombran de presidente? Pues a Ernesto Cortizos, porque era en ese momento Ernesto Cortizos, el joven de 35 años, era el joven que unía la industria, unía banco, presidente del Club Barranquilla, cultura. O sea, mi abuelo Ernesto Cortizos era el hombre más importante de esa Barranquilla de los años 20. Bueno, siguiendo desde su experiencia, ¿cómo cree que la influencia europea sigue presente en la identidad cultural de la ciudad? Primero, la influencia de las migraciones europeas, que ya dije que eran de muchas partes, escoceses también, se ve hoy en los apellidos. Porque si tú ves, ya no hay directorio, pero tú ves en Barranquilla apellidos de todas partes. Strauss, alemán; italianos, Mancini; árabes, sirio-libaneses o turcos, Char; y ingleses, hay de todo, McCausland, escocés. Entonces sigue presente, vivos, esa migración en los que somos nosotros. Cortizo sigue vivo, Álvarez Correa, apellido Juliao. O sea, esa influencia sigue viva con nosotros, la segunda y tercera generación. Entonces nosotros tenemos una herencia muy importante, y nosotros muchos siguen aportando a la ciudad en la segunda y tercera generación. Entonces sigue viva esa influencia y esas historias que han hecho que hoy Barranquilla, que es un crisol de ciudadanos del mundo, con muchas mentalidades y muchas razas múltiples, es lo que hoy es Barranquilla, que es la ciudad más importante de la costa, y hoy en día tiene un desarrollo pues realmente admirado, ¿no? Ok, ¿qué significa para usted que su familia esté ligada a uno de los momentos más importantes de la historia comercial del país? Para los descendientes de Ernesto Cortizos significa mucho el estar nosotros ligados con la historia de la aviación. La historia de la aviación es tan interesante que la primera empresa que se crea en Europa es la KLM, que se crea en el mes de octubre de 1919. Y hoy en día, SCAPTA se convierte en Avianca en 1940, por otra historia de la Segunda Guerra Mundial, que los pilotos y accionistas alemanes de la SCAPTA tuvieron que irse y ser expulsados
porque Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y el presidente de Estados Unidos le dice al presidente de Colombia que tiene que nacionalizar la SCAPTA, porque no podían haber alemanes, ni accionistas, ni pilotos, ni mecánicos, con el temor de que fueran en una bomba al canal de Panamá, que fueran pronazis. Entonces, Avianca hoy, después del año 40, siguió su vida, igual que la KLM de Holanda. Entonces, en el mundo, la más antigua, la KLM, la segunda más antigua del mundo, Avianca, en la historia de la aviación mundial. Entonces, para nosotros, hoy en día, significa mucho que mi abuelo Ernesto Cortizo haya sido ese pionero, fundador de esa empresa, y sobre todo que toda la vida hemos recibido el cariño, el reconocimiento de Colombia y Barranquilla y hasta del mundo, porque esa historia está en todos los libros de la historia de la aviación mundial, está contada. Y segundo, desde mis padres, mi abuelo murió muy temprano, en 1924, precisamente en un accidente de aviación, siendo presidente de SCAPTA, haciéndole campaña a bocas de ceniza. O sea, no hemos mencionado eso. Sí, profundízanos más en esa historia. No solamente es un honor para nosotros la aviación, sino que mi abuelo trabaja por bocas de ceniza para abrir los tajamares. La principal obra para el desarrollo portuario de Barranquilla es la construcción de los tajamares de bocas de ceniza. Él, en el 1919, se crea la Compañía Colombiana de Bocas de Ceniza. Él es socio y miembro. Pero por herencia, porque mi bisabuelo Jacob Cortizo crea en 1905 la primera junta pro bocas de ceniza. Entonces, mi bisabuelo ya tenía barco, transporte, y él sabía que había que abrir bocas de ceniza. Entonces, tenemos una herencia doble, la aviación, pero bocas de ceniza. Jacob Cortizo, en 1905, él nombran presidente de la primera junta pro bocas de ceniza, 1905. Y él contrata una firma de Estados Unidos para hacer el estudio de bocas de ceniza. Pero el gobierno nacional no dio el dinero. Ernesto Cortizo tiene esa herencia de bocas de ceniza, y él entonces en 1924 organiza una visita del ministro de Obras Públicas de Colombia a Barranquilla el 8 de junio, lo traen en los aviones de la SCAPTA de Bogotá a Barranquilla, hacen un almuerzo en el Club Barranquilla. Mi abuelo pertenece a ese comité y a la Junta, al Comité Pro Bocas de Ceniza, presidente del Club Barranquilla también en el 24, presidente de la SCAPTA, y él organiza una manifestación pública a las 3 de la tarde en el Paseo Colón, que hoy se llama Paseo Bolívar, y él sale y se monta en el avión. El avión que iba a hacer, iba a llegar a la manifestación en el Paseo de Colón, donde estaba el ministro, el gobernador y el alcalde, iba a tirar unos volantes desde el avión Junker Tolima A16. Él se monta en el avión porque quiere tirar los volantes, y resulta que el piloto alemán Helmut von Kron, héroe de la Primera Guerra Mundial, en ese vuelo, llegando al Paseo Colón, desde Veranillo que salió, la base naval, el vuelo, hizo una maniobra para esquivar una nube. El avión perdió su punto de equilibrio, entró en barrera y cayó en la casa de la familia Glenn, en el centro. Y vemos otro apellido alemán, Glenn. Entonces, en el patio mueren los 6 ocupantes: Ernesto Cortizo, el piloto alemán, 3 alemanes más, 4 y un inglés, un norteamericano. Entonces, ahí termina la historia de Ernesto Cortizo como hombre a los 39 años, que dejó su legado de muchas cosas. Águila, la cerveza Águila, que hoy en día es la principal marca patrocinadora de la Selección Colombia, es la imagen de Colombia en cervezas en el mundo. Águila, mi abuelo Ernesto Cortizo. Bocas de Ceniza, los tajamares, el desarrollo. Gracias a la muerte del abuelo Ernesto, el ministro de Obras Públicas en ese diciembre del 24 destina la plata para hacer el último estudio.
en honor a la muerte de Ernesto Cortizo por Rocas de Ceniza. Entonces, ese es el segundo legado. Y se hicieron los trajamares y se inaugura en el año 1935 y el puerto de Barranquilla, fluvial y marítimo, gracias a Ernesto Cortizo y su muerte. Y su tercer legado es el de la aviación. Entonces, es un honor muy grande para nosotros, la familia Cortizo. Álvarez Correa. Usted en un punto nos mencionó que por la Segunda Guerra Mundial hubieron cambios en la ciudad. ¿Nos puede mencionar cómo influyó la Segunda Guerra Mundial en la llegada de inmigrantes a la ciudad? La Segunda Guerra no produjo oleada de migrantes, al revés, hizo que salieran. El efecto de la Segunda Guerra fue que todos estos alemanes que tenían no solamente la aviación, tenían empresas de vapores comerciales en Colombia entera y Barranquilla, fueran confiscados. O sea, el gobierno los recluyó, es una palabra muy sencilla. Entonces, y después los expulsó. Entonces, a revés de que esa oleada que llegó antes, entonces sí hubo una influencia para que muchas familias alemanas fueran expulsadas. Y de por sí, después que la Segunda Guerra Mundial termina, coincide con un periodo gris para Barranquilla. La economía de Estados Unidos y del mundo se merma después del año 45, hay una recesión también mundial, y Barranquilla, que era esa ciudad pujante, comienza a decrecer su economía. Entonces la influencia de la Segunda Guerra Mundial trajo el periodo gris de Barranquilla, que comenzó a decrecer por ese comercio con Estados Unidos, porque todo el mundo tardó muchos años en recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial. Barranquilla entró en un periodo de los años 40 y pico, 50, estamos hablando hasta los años 80, 90, que mermó. Éramos la segunda ciudad del país, pasamos a ser la cuarta. Y ya Barranquilla retomó, a partir de los años 90, el siglo XX, esa línea de nuevo emprendedora, pujante, de otra generación. Ok, yéndonos también por la misma línea que usted menciona del progreso, ¿qué aspectos de la arquitectura, comercio, cultura barranquillera considera que reflejan todavía la influencia europea de la que hemos hablado aquí? Digamos que la influencia europea en la arquitectura quedó marcada porque la española o la colonial, para hablar cuando éramos algo de la colonia y casas coloniales, fueron desapareciendo de nuestra arquitectura. Quedó la Casa La Coraza en la Plaza de San Nicolás, que es la última que quedó ahí como colonial. Pero si tú ves el centro histórico, lo que se llama la Barranquilla del Paseo Bolívar hacia la carrera 30, Plaza San Nicolás, la calle del comercio, que era la calle 32, ya todas estas empresas comerciales con gran dinero comienzan a contratar arquitectos europeos y comienzan a hacerse los grandes edificios como influencia europea. Por ejemplo, hablemos de influencia clásica. El ejemplo más tajante que queda vivo es el famoso Banco Comercial de Barranquilla. Queda en la carrera 41 frente a la iglesia de San Nicolás, al estilo clásico griego. Ahí tú ves, hoy en día lo han habilitado, entonces tú ves ahí la europea griega, está el Banco Comercial de Barranquilla, que es el banco histórico que estamos hablando. Si vemos el Banco Dugan, también de una familia Dugan francesa, que también fue muy importante en las migraciones francesas, está el antiguo Banco Dugan en la misma calle 32, que tiene ya una influencia afrancesada, del estilo francés. Y si vemos después lo que se llama la aduana, el edificio de la aduana emblemático, también
arquitectos europeos con también un estilo neoclásico. Y si vemos la cantidad de edificios que hay de ese orden republicano, que hoy le llamamos arquitectura republicana, pero realmente es arquitectura neoclásica. Yo soy arquitecto. Yo le iba a preguntar, usted como arquitecto, ¿qué visión nos da sobre este tema de la influencia de los migrantes aquí en la arquitectura de la ciudad? Digamos, ¿qué otros ejemplos así más recientes puede destacar usted de la arquitectura europea? Me faltó un capítulo de lo que te estoy contando, el Art Deco. El Art Deco es una corriente que viene también de Europa, de la Bauhaus, de una arquitectura moderna que comienza a trabajar las curvas, simplifica el decorado que era con muchos elementos decorados. Entonces el Art Deco está en Barranquilla, en el edificio Escapsa, por ejemplo, del Paseo Bolívar, está en el antiguo Teatro Colón, y la influencia Art Deco se mantuvo durante años 20, 30, 40, y después se acabó estas famosas corrientes del Art Deco, que fue la última migración de arquitectura. Entramos en la arquitectura moderna, que ya viene con la influencia de muchos arquitectos famosos, Le Corbusier y otros más, Walter Gropius, etc. Entonces, hoy la arquitectura moderna en Barranquilla, casas que se hicieron, ya pasó, se han destruido muchas. Hoy en día tenemos ¿qué arquitectura? Nos llegó la de Europa, de Estados Unidos, la arquitectura del vidrio, del aluminio. Entonces hay una influencia hoy en día de la arquitectura norteamericana, rascacielos. Entonces eso es lo que estamos viviendo hoy, y esa es la arquitectura que estamos viendo hoy. Aluminio, acero, el cubo de cristal, que tú lo ves, es de influencia norteamericana, principalmente en la arquitectura hoy en día. Digamos, usted como arquitecto, ¿qué visión puede dar sobre la arquitectura que presentan hoy en día las casas del barrio El Prado y Alto Prado, Costa? ¿Qué influencias podemos ver ahí? Ahí vemos, entonces el barrio El Prado fue republicana, porque ya no era colonial, ahí no hay nada, o sea, todo fue republicano. Todas esas mansiones como la Casa de Mares, la Casa Cortizos, la Casa Paul Grosser, que pues fue los Jardines del Recuerdo, que queda al lado del abuelo Ernesto, todo eso es republicano. Ahí vemos, entonces en los barrios actuales, el barrio Boston, se hizo una arquitectura también con la influencia Art Deco, más sencilla las casas, ahí se mantienen hoy en día algunas casas de esas, ¿no? Alto Prado, que vivimos hoy el desarrollo de Alto Prado, ya tiene la arquitectura moderna. Y hoy se mantienen algunas casas, ya fueron declaradas patrimonios como barrios, y se van a preservar esos vestigios. Y hoy en día están inventariados, ahí van a permanecer estos estilos: el republicano neoclásico, el Art Deco, la arquitectura moderna, y eso es lo que mantenemos hoy en día. Ok, bueno, en un presente, como usted lo dice hoy en día, como descendiente de una familia que vivió tantos procesos históricos para la ciudad, ¿qué cree que las nuevas generaciones deberían conocer sobre esa etapa de Barranquilla? Bueno, desafortunadamente la clase de historia la quitaron de la escuela y de la bachillerato. Entonces, hoy hay que hacer un esfuerzo muy grande, los dirigentes de la ciudad, para de alguna manera, más que todo audiovisual, precisamente con documentales, porque ya los muchachos no quieren leer. Entonces, hemos visto ahora mismo cómo se están haciendo también con la inteligencia artificial. Hemos visto ya muchas casas del barrio de Barranquilla y fotos que han hecho que esas casas cojan vida, y la gente que vive, los carros, la gente su vestir, cómo se viste. Entonces, es la manera de llegar y contar la historia por medio de videos. O sea, esto es lo que es el enfoque que yo veo que ha ayudado mucho Instagram,
Facebook, TikTok, y ustedes, las universidades que tienen facultades de comunicación, de llevar la historia ya no en un libro, sino por medio de audiovisual. Y contar la historia, esa historia de Barranquilla, que es muy grande, partió, como dice, del mar, después del río y después las alas. ¿Siente usted que la ciudad aún conserva ese espíritu cosmopolita que en su momento se recibió a los cortizos? Viendo las migraciones de la época moderna, son más que todo de Colombia. Entonces, no extranjeros, no están llegando a vivir a Barranquilla extranjeros como sí vivió la ciudad en esa época, entre 1870 y 1920, y después hubo otro oleaje de migraciones después de la Primera Guerra Mundial, de europeos que llegaron aquí huyendo de la Primera Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial también llegaron algunas, por cierto, se me habían olvidado, judíos askenazí, que venían huyendo de la persecución de los Hitler, matando a los judíos. Entonces hay otra, se me olvidó decir, en la pregunta que me hicieron de las migraciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, la migración de los judíos askenazí, que son los judíos de Rusia, Alemania, Polonia, del este. Entonces, hoy, migraciones en Barranquilla, influencia extranjera, que vengan a vivir, no, pero sí estamos viendo un incremento en el turista, caminar la ciudad, sobre todo en los carnavales. Ya tú vienes en los carnavales, vas a los carnavales y ves mucho extranjero en Barranquilla. Y digamos en diciembre, Semana Santa, se ve algo ya en el Gran Malecón. O sea, porque Barranquilla no ofrece todavía hoy en día un gran paquete turístico, para hablar del turismo, ¿no? Que sería para poder ver esa interacción de los europeos, japoneses, chinos, para que llegue más a Barranquilla. Pero creo que se está haciendo un esfuerzo, ha aumentado el índice de turistas en Barranquilla. Ok, y desde su opinión, ¿qué hizo diferente a Barranquilla frente a otras ciudades colombianas para que recibieran estos migrantes y esta apertura comercial y cultural? O sea, ¿por qué su familia escogió Barranquilla, por así decirlo? Eso es una historia que enlaza a las ciudades de Cartagena y Santa Marta en ese periodo. Ese periodo para Cartagena entró en un declive comercial muy importante, porque en la época colonial construyeron el Canal del Dique para conectar la bahía de Cartagena con el interior. Pero en ese periodo se cerró el Canal del Dique. Entonces, murió casi Cartagena como puerto. Santa Marta, para llevar las mercancías al interior del país en ese periodo, tenía que ser por el caño Clarín, que es un caño que iba de Ciénaga hasta el río Magdalena. Y ese caño también se tapaba a veces, cuando no llovía se secaba, entonces no era segura. Entonces, ¿qué ofrecía Barranquilla para ese desarrollo? ¿Por qué llegaron? Porque estaba el Mar Caribe, estaba el río Magdalena, que era la vía directa para llevar todo desde Barranquilla al interior. Un camino más rápido y más sencillo. Entonces, Barranquilla logró que en 1841 el gobierno de Salgar, que se llamaba el presidente, a Sabanilla le diera el nombre y la autorización de ser puerto marítimo. Entonces, el desarrollo de Barranquilla se debe a Sabanilla, porque los barcos entonces, ¿qué hicieron? Como ya tenía autorización con aduana para entrar mercancías, los barcos llegaban a 2 kilómetros. En planchones bajaban la mercancía del barco y la traían a Sabanilla, y de aquí la traían por el Canal de la Piña. Ahí llegaba a Barranquilla, a la orilla del río Magdalena, en el centro histórico,
y de ahí la mercancía salía para Bogotá. Entonces, gracias a esa apertura de ese canal de mercancías ante el cierre de Cartagena, ante las dificultades de Santa Marta, fue que Barranquilla se desarrolló. Y todo se complementó mucho más adelante cuando en 1870 se construye el ferrocarril Bolívar, el segundo que se construye por el gobierno, porque el primero fue un ferrocarril en Panamá cuando Panamá era colombiano. Entonces el ferrocarril Bolívar, que es desde Sabanilla, traer en tren hasta la estación Montoya, donde está hoy en día la estación Montoya, al lado de la aduana. Entonces, a partir de 1970 la mercancía llegaba no por el caño de la piña, sino por el tren. Entonces ahí vemos el desarrollo, el tren influyó, el río y Barranquilla, entonces se convierte en ese canal para entrar mercancía y sacar nuestros productos, como te digo, la quina, el tabaco de Carmen de Bolívar, se traía a Barranquilla, y ahí también la familia tuvo exportaciones de quina. Mi tío bisabuelo, Manuel Cortizos, hermano de Jacob, era el segundo mayor cultivador de quina en Santander. Entonces todo era por el río. Entonces ese hizo que todo esto comercial, las casas comerciales de Europa, llegaran a Barranquilla. Influencia, Sabanilla. Y por último, en agradecimiento al presidente Salgar, le nombran a ese pequeño caserío Salgar, que hoy en día no es un municipio, ¿no? Es un corregimiento de Puerto Colombia. Entonces Salgar, que tuve, ¿por qué la gente dice? Nadie sabe la historia, nadie sabe que Salgar se llama Salgar por presidente Salgar, que en 1841 le dio autorización. Entonces todo se le debe a ese permiso. ¿Usted cree que las influencias que algún día marcaron el desarrollo de esta ciudad siguen presentes o han desaparecido? ¿Cómo lo describiría? Hoy se ha perdido un poquito el poder económico del barranquillero, digamos, familias barranquilleras que tenían gran poder económico en ese periodo, porque todo lo marca el poder económico. Entonces, hoy en día las empresas barranquilleras que quedan son poquitas. Entonces, esa es la que podría decirte. Ha llegado, sí, mucha gente de afuera con ímpetus, con poder, y eso es lo que está ayudando mucho a Barranquilla hoy en día. Toda esta gente que tiene un capital, más que todo colombiano, porque tampoco está llegando empresas extranjeras, capital muy poquito. Entonces, hemos perdido, digamos, el poder. Los barranquilleros, quedan algunas familias poderosas, pero son contadas con esta mano. Hemos perdido. ¿Qué diferencia esta mezcla cultural de los barranquilleros con la mezcla cultural cachaza? Menciónemelo en una frase. ¿Qué diferencia hay entre la mezcla de un barranquillero y la de un cachaco? Hoy, como hemos dicho, que ha llegado mucha gente del interior a vivir a Barranquilla, y entonces se ha dado el cambio intercultural. Entonces, digamos que los del interior son un poquito más recatados, no son tan bullangueros como nosotros los costeños. Entonces, al estar ellos aquí, de alguna manera creo que la ciudad se ha visto un poquito más relajada, menos bulliciosa. La gente, los del interior son muy educados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, pase su merced. Y nosotros aquí de alguna manera en una época comenzamos a perder un poquito las buenas saludos, ¿no? Entonces yo creo que esa influencia, esa mezcla se nota cada vez más. Digamos, cuando tú vas a un sitio, hay meseros del interior y hay más intercambio. Entonces siempre hemos dicho que la gente del interior es un poquito más educada, desafortunadamente, eso con nosotros, pero yo creo que hemos ido avanzando un poquito en eso de ser un poquito más corteses y educados. ¿Qué deberíamos aprender los barranquilleros de hoy en día
de Jacob y de Ernesto Cortizos? Amar la tierra. ¿Por qué? Porque si tú amas la tierra, trabajas por ella. Y ya mucha gente ha perdido el amor. El amor por la tierra, por la familia, por su historia. Entonces hay que rescatar el amor. Cuando Ernesto Cortizos, el bisabuelo, lo manda a estudiar a Europa a los 12 años, le entrega una carta. Y le dice en esa carta: tienes que ser agradecido con la ciudad que te dio nacer. Ernesto Cortizos, porque Jacob llegó de 26 años y le agradeció a Barranquilla haberlo acogido como un extranjero, e hizo fortuna. Y él después se va a Nueva York con su familia en 1909 y se lleva a toda su familia a estudiar en Estados Unidos. Los otros hijos eran 14. Pero Ernesto, en base a esa carta que le dio el abuelo, Ernesto regresa y se quedó. O sea, se quedó, todos sus hermanos se fueron, la mayoría para Estados Unidos. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? El mensaje de Ernesto Cortizos fue que amó a su tierra, amara a Barranquilla y, bueno, hasta murió por Barranquilla, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es amar a Barranquilla. Ok, amar a Barranquilla es el mensaje que deberíamos aprender de sus ancestros. Para cuidarla, valorarla y hacerla cada vez mejor, porque vamos por muy buen camino. Barranquilla va por muy buen camino. Okay. ¿Y me puedes resumir en una frase o dos el legado tan importante que han dejado los Cortizos para el país y para Barranquilla? Para Colombia se puede decir que el legado de la aviación y de Ernesto Cortizos fue que abrió a Colombia el mundo, en el sentido de que antes ¿Será que lo puedes repetir porque precisamente se dañó por eso? Sí, se dañó. Se dañó. Así con la misma emocionalidad, con todo, por favor. Sí. No tienes que repetir la pregunta porque ya me la sé. Okay. Lo que le dejó Ernesto Cortizos, perdón, repíteme la pregunta, porque Okay. no es lo que dejó, sino... En dos frases. Sí. En dos frases, ¿cómo describiría usted el legado que ha dejado su familia para la ciudad y para el país? Para Colombia, mi abuelo Ernesto Cortizos abrió Colombia al mundo. ¿Por qué? Porque antes bajar la mercancía por montaña, imposible. Apenas que llegó el avión de Bogotá a Barranquilla y de Barranquilla al mundo. Entonces, el legado es ese, abrió Colombia al mundo, por los aires. Descríbame un poco más esa frase de abrió Colombia al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Antes, para bajar la mercancía y la gente venir de Bogotá a Barranquilla por el río Magdalena, se demoraban 20 días. Bajar de Bogotá a Girardot en tren, de Girardot, río Magdalena, acá en barcos a vapor. Entonces, todo era lento. Cuando viene el avión, ya llegamos con el hidroavión a Bogotá, llegamos el 11 de diciembre de 1920, el hidroavión Colombia llega a Bogotá. A partir de ahí se crean los vuelos semanales de Bogotá a Barranquilla en hidroaviones Junker. Entonces ya los negocios, el desarrollo se dio por los aviones de 1900, a partir de 1921 en adelante. Entonces viene el periodo de desarrollo. Colombia deja de ser un país rural de 1920 a partir de la aviación. Ok, para finalizar, yo quiero que me conteste esta pregunta, que es, ¿por qué cree usted, o sea, usted durante la entrevista nos mencionó un periodo de decadencia de la ciudad, ¿por qué cree usted que la ciudad entró en decadencia? Se cerró el Banco Barranquilla, se fue el Club de Barranquilla, Escata,
fue nacionalizada, fue casi expropiada. ¿A qué atribuye usted eso? Analizar la decadencia de Barranquilla a partir de 1940-50 influye mucho el que Cartagena se reavivó y comenzaron a abrir de nuevo sus canales, primero que todo. Segundo, el interior de la República comenzaron a mirar el poder central de los presidentes, comenzaron a mirar a Medellín, al Cali y Bogotá para el Triángulo de Oro. Entonces fue una confabulación política, económica de Colombia para la costa en general, que hizo que Barranquilla perdiera esa pujanza que venía. Pero más que todo fue la confabulación que ha sido reconocida del centralismo. Bueno, la palabra cachaca la hemos utilizado miles de veces, pero es que el poder se dividió entre los del Valle, los paisas y los cachacos, y hicieron que estos territorios fuera mermando su poder económico y político. El hecho es que no tuvimos presidente de Colombia. O sea, el primer presidente fue Rafael Núñez. Estamos hablando de 1880, 1884, 85, Rafael Núñez. En ese periodo del siglo XX no tuvimos presidente de Colombia. Entonces, todo se debió al poder político. Muchas gracias por este espacio, por esta entrevista que nos concedió, señor Jaime. Le hablamos sobre su familia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a la orden. Y aquí quedó este testimonio. Bye, bye. Gracias.